Muy buenos días a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Mi nombre es Cristel Miranda, soy vicepresidente de Productos de Inversión en Gestión de Activos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de webinars, donde siempre tratamos de traerles expertos en temas diferenciados para que les puedan agregar valor, en esta ocasión a todos nuestros clientes a nivel regional. Como ustedes saben y como lo han podido ver en la invitación, nosotros desde Credicorp Capital estamos comprometidos con la sostenibilidad. Como parte de nuestra oferta de valor, nuestro objetivo es proporcionarle a todos nuestros clientes alternativas de inversión que generan retornos competitivos, pero de una manera responsable y sostenible en el tiempo. En esta sesión les vamos a presentar qué son las inversiones responsables y sostenibles y cómo las venimos aplicando en Credicorp Capital para que ustedes también la puedan aplicar dentro de sus portafolios de inversión. Para ello, contamos con la participación de Galantino Gallo, CIO de Asset Management y líder de la estrategia de sostenibilidad de Credicorp Capital. Galantino cuenta con un MBA en la Escuela de Negocios de Wharton. Desde el 2013 se unió a Credicorp Capital Asset Management, donde se ha desempeñado como head del equipo de Buy-Side Research, head de renta variable y CIO para Chile. También tenemos aquí a Rosemary Lozano. Rosemary es asociado senior de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en Credicorp Capital Asset Management. Rosemary cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia, con concentración en Desarrollo Económico, y anteriormente se ha desempeñado como consultora de la Global Impact Investment Network, administradora de portafolios y analista de estrategia de inversiones en Credicorp Capital y el Banco de Crédito del Perú. Bienvenidos, Rosemary, Galantino, ¿cómo están? Hola a todos, gracias. Gracias, Cristel, y buenos días a todos por unirse a este webinar. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y recuerden a todos los clientes que a lo largo de la presentación pueden realizar sus preguntas a través del botón de Q&A que está debajo de sus pantallas, y estas serán realizadas a los expositores al final de la presentación. Asimismo, al final también van a tener una pequeña encuesta para poder conocer su opinión y seguir mejorando. Ahora sí, muchas gracias, Galantino, Rosemary, les doy el pase para que nos cuenten de qué se trata esta repotenciada estrategia de sostenibilidad que venimos implementando dentro de Credicorp Capital y cómo podemos pensar en nuestros portafolios de inversión desde una perspectiva mucho más responsable. Perfecto, gracias, Cristel. Y si me ayudas ahí con la presentación para partir. Bueno, buenos días a todos. Como Cristel les anticipó, la idea de este webinar es contarles un poco más de qué venimos haciendo en inversiones responsables y sostenibles, como grupo, como Credicorp Capital y dentro de los procesos de inversión de los fondos que gestionamos, ¿no? Sigamos al siguiente slide. Dentro de Credicorp, el año pasado, pasamos por un proceso de reflexión que partió a mediados del 2020, en donde nos unimos todas las subsidiarias del grupo con el fin de llegar a un entendimiento transversal de lo que entendemos por sostenibilidad, de lo que queremos lograr en esta ruta a la sostenibilidad y cómo al final plasmarlo dentro de la organización, ¿no? Si bien Prima, Pacífico, nosotros mismos en Credicorp Capital partimos antes en esta ruta, porque nosotros vinimos trabajando del 2018, Prima del 2016 y así sucesivamente, no habíamos tenido un entendimiento común hasta el año pasado de lo que queríamos lograr, y después de 5 meses de trabajo involucrando líderes de negocio, consultorías que se dieron en algunos temas específicos, se llegó a plasmar nuestra ruta, la ruta de Credicorp para el tema de sostenibilidad y a qué nos vamos a comprometer de acá en adelante como holding financiero. Y en el siguiente slide podemos ver ese compromiso, ¿no? Se definió dentro del grupo que Credicorp iba a buscar ser un líder financiero sostenible en Latinoamérica, guiado por un gran propósito, orientado al futuro y enfocado en crear valor superior a nuestros colaboradores, clientes, accionistas y los países donde operábamos, ¿no? Cristel, si me puedes ayudar con el siguiente slide. Acá está. Y dentro de eso, de ese marco de sostenibilidad que se planteó, se establecieron 3 pilares, ¿no? El primer pilar era crear una economía sostenible e inclusiva. ¿Y cómo vamos a lograr eso dentro del grupo? Es con inclusión financiera, con una economía más formal, apoyando a la pequeña y mediana empresa. El segundo pilar que se puso como eje transversal fue mejorar la salud financiera
de los clientes y los ciudadanos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Fue con experiencia del cliente, simplicidad y transparencia, educación financiera, llegando a las bases de menos educadas y mejorando la forma de transmitir información a los clientes, por ejemplo, de banca privada, e innovación. Y el tercer eje o tercer pilar es empoderar a nuestra gente a prosperar, ¿no? ¿Y qué se busca ahí? Diversidad, inclusión, igualdad, una fuerza laboral del futuro, el hecho que podamos estar hoy día yo hablando con ustedes virtualmente desde mi casa o estar en una sala o en un foro, en una reunión presencial, un buen gobierno corporativo y soluciones creativas, ¿no? Todo esto en el marco paraguas se estableció entre el Credicorp que iban a ser nuestros, digamos, barcos de batalla, estos tres pilares. Pero esto también conllevó a una reflexión dentro de Credicorp Capital de qué entendemos nosotros como sostenibilidad, como parte de ser una subsidiaria de Credicorp. Y así, acá está la definición de sostenibilidad que tenemos nosotros dentro de Credicorp Capital, ¿no? ¿Qué entendemos como sostenibilidad? Para nosotros, sostenibilidad es la esencia de nuestro actuar para alcanzar nuestra aspiración y cumplir nuestro propósito de manera perdurable en el tiempo, ¿ya? Aportando al desarrollo de nuestra región y siendo conscientes de los impactos tanto económicos, sociales y ambientales de la gestión de nuestros negocios, ¿no? Eso es para nosotros lo que es sostenibilidad. Es no solo hacer fondos, colocar productos, vender bonos a través de nuestra plataforma de brokeraje, sino hacerlo de buena manera, alineándolo a nuestro propósito y siendo conscientes de los impactos que podemos tener en la sociedad y económicos. En ningún momento se busca al final sacrificar rentabilidad, en ningún momento se busca priorizar algunos productos solo por el hecho de tener un sello verde. Lo que se busca es que al final la sostenibilidad sea un propulsor de negocio que lleva a tener procesos más sólidos, siendo conscientes del efecto que estás teniendo en nuestro entorno. Y esto se transforma en un eje transversal de nuestra cultura y nuestra forma de actuar. Entonces, si vamos al siguiente slide y lo podemos comenzar a aterrizar, como esta idea de sostenibilidad y que vienen escuchando probablemente otras empresas hablar de la sociedad, el ambiente, el gobierno corporativo, cómo se va plasmando en el negocio, esto lo podemos ver acá, ¿no? Nosotros en Credicorp Capital tenemos una serie de negocios desde banca privada, finanzas corporativas, brokeraje, el tema de gestión de activos donde yo me encuentro trabajando, y cada uno de ellos aporta de una forma a los pilares que nos hemos trazado en sostenibilidad. Entonces, la primera parte, que es crear una economía más sostenible e inclusiva, ¿cómo lo vamos a hacer desde Credicorp Capital? Bueno, financiando inversiones responsables y sostenibles. Un ejemplo de esto, para que lo entiendan, puede ser poniendo procesos de inversión más robustos en nuestros fondos que tenemos de manejo directo latinoamericano, por ejemplo, nuestro fondo de deuda latinoamericana, y estableciendo un proceso en donde el medio ambiente, lo social y el gobierno corporativo se integre a la evaluación crediticia de las empresas que vamos a invertir. Otra forma de apoyar a este pilar es promoviendo productos de finanzas sostenibles. Por ejemplo, una emisión de un bono social de mi banco en Colombia o una emisión de un bono verde de una empresa minera dentro de la plataforma de Perú, apoyado por finanzas corporativas. Esa es otra forma de generar este impacto en el pilar de una economía más sostenible, ¿no? Y ahí vamos a tener, y vamos a mostrarles más adelante con Rosemary, los avances que hemos tenido especialmente en el lado de inversiones responsables. El segundo pilar, que es mejorar la salud financiera de los ciudadanos, ¿cómo lo podemos nosotros impactar desde Credicorp Capital? Bueno, la realidad es que generando una mejor experiencia para nuestros clientes, para ustedes, clientes de banca privada, y bueno, en general nuestros clientes institucionales, como siendo más simples, siendo más transparentes, con mejor educación financiera, productos sin tener comisiones escondidas. Nosotros hemos sido siempre muy claros en ese aspecto y nuestros productos han sido, siempre hemos tratado de ser bien explícitos en las comisiones que están detrás de ellos, pero queremos llevarlo a la siguiente etapa haciéndolos sencillos, mucho más transparentes, mucho más fáciles de acceder con toda la innovación y toda la inversión que estamos haciendo en nuestras redes digitales y al final creando un ecosistema con educación financiera, ¿no? Algunos de ustedes han visto
el app de Tiva y cómo está funcionando Tiva, y nosotros tenemos, al final, colocamos nuestros fondos a través de esa plataforma, y la idea es cada vez generar mejor educación financiera e ir mejorando el nivel de educación que tienen algunos de nuestros clientes retail, de banca privada institucional en general. Y el último pilar, el de prosperar, empoderar a nuestra gente para prosperar, eso es un poco más interno, si bien sí se busca relaciones de largo plazo con nuestros clientes, manteniendo un buen gobierno corporativo y generando confianza a lo largo de los años, también está basado en igualdad y respeto hacia nuestros talentos, ¿no? Hacia la masa laboral que nos integra, generándoles espacios amplios para que se sientan cómodos, en donde puedan prosperar con igualdad dentro de la organización que hoy día tenemos al frente. Eso es la forma como nosotros desde Credicorp Capital vamos a impactar estos tres pilares con los cuales se ha comprometido la organización, la holding, ¿ya? Y ahora lo que quiero que ustedes se lleven en las siguientes slides con la ayuda de Rosemary es cómo, tocando el primer pilar, que era el de crear una economía sostenible e inclusiva, ¿qué se está haciendo ya hoy desde Credicorp Capital Asset Management, desde los productos de inversión que estamos ofreciendo, ya sean de terceros o propios en nuestra plataforma a clientes? ¿Qué estamos haciendo hoy que es distinto de lo que se hacía antes? ¿Qué quiere decir que lo estamos haciendo de una manera integrada con factores de ASG, de ambiente, social y gobernabilidad? ¿Cómo esto va a comenzar a cambiar y lo van a comenzar a ver en nuevos productos o nuevas formas de invertir? ¿Y por qué, al final de cuentas, esto es un propulsor o un mejorador de rentabilidad a largo plazo para nuestros clientes? Entonces, con eso les dejo con Rosemary. Rosemary es quien, al final de cuentas, está integrando y es la persona que consolida todo lo que viene a ser inversiones responsables dentro de Credicorp Capital Asset Management. Es quien coordina la implementación con otros equipos, es quien está a la vanguardia en los distintos foros internacionales que hoy en día hay con respecto a integración ASG y quien nos está ayudando a hacer toda esta transformación dentro del equipo de inversiones y los productos que hoy día tenemos. Entonces, Rosemary, te doy el pie para poder mostrarles cómo se aterriza el tema de inversiones responsables y sostenibles, al final de cuentas, a los portafolios. Muchas gracias, Valentino. Buenos días a todos. Sí, las inversiones responsables y sostenibles, como venía comentando Valentino, son un conjunto de estrategias, diferentes prácticas que incorporan temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. A veces nos referimos a estos temas con el acrónimo ESG por el nombre en inglés, ¿no? Y la idea es integrar todos estos procesos, todos estos temas en el proceso de inversión. Y el objetivo al que apunta esta estrategia de inversión responsable y sostenible es identificar la sostenibilidad de las compañías o de los activos como un fundamento adicional del desempeño económico. Si pasamos a la siguiente, tal vez nos preguntamos un poco por qué es importante la sostenibilidad, en este caso cuando Valentino comentaba la estrategia, por qué es importante la sostenibilidad para Credicorp Capital o para cualquier compañía, ¿no? Y la verdad es que las compañías y los activos en los que invertimos como inversionistas no funcionan, digamos, en el vacío, no son abstractos. Están inmersos en un sistema más complejo, en la economía, en la sociedad, en un espacio físico que también es el planeta, y además involucran relaciones con diferentes grupos de interés, ¿no? Las compañías tienen o requieren de sus trabajadores, de sus proveedores, de sus inversionistas para poder funcionar, pero también de sus clientes, de los consumidores, de la opinión que pueda tener la sociedad o las comunidades cercanas. Y por lo tanto hay una serie de impactos, tanto de las compañías hacia la sociedad y el planeta, como también de estos factores o los cambios que se puedan dar a nivel de, por ejemplo, disponibilidad de recursos en el lado ambiental, eventos climáticos, ¿no? Cómo afectan la capacidad de operar de las compañías y por lo tanto su desempeño financiero. Y también temas sociales o cambios demográficos o cambios en las preferencias, ¿no? Entonces vamos viendo cómo a medida que ha ido avanzando tanto la tecnología, los diferentes patrones o cambios sociales, cada vez los consumidores, los inversionistas, somos más conscientes de que nuestras decisiones de inversión, de consumo,
tienen impactos en la sociedad y el planeta y empezamos a incorporarlas en cómo tomar mejores decisiones, ¿no? Y dentro de estas, las diferentes estrategias de inversión responsable y sostenible que podemos identificar, sirve mucho enmarcarlas entre dos extremos. Por un lado, la inversión tradicional, en donde no había necesariamente atención a los temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo, y el enfoque era exclusivo en el retorno financiero. Y en el otro extremo, la filantropía o un enfoque exclusivo en el impacto que se pueda generar tanto ambiental o social, en donde no se espera una devolución o un retorno financiero, ¿no? Una devolución del capital. Entre estos dos extremos encontramos a la gama de inversiones responsables y sostenibles. En un primer nivel, las inversiones responsables buscan evitar generar daños, ¿no? Y en estas prácticas encontramos, por ejemplo, las exclusiones o el screening negativo, la selección negativa, que busca evitar inversiones en sectores que puedan tener impactos ambientales o sociales, como por ejemplo tabaco, armamento, ¿no? Que son algunas de las más conocidas. También está la otra estrategia de integración ESG. Esta estrategia, que es, vamos a ver más adelante, el centro de nuestra gestión en temas de inversión directa, implica el complemento del análisis financiero tradicional, del análisis de valorización habitual que se hace como parte del proceso de inversión, complementarlo con información vinculada a los riesgos y a las oportunidades en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? ¿Y por qué? Para mejorar ese panorama, esa perspectiva completa de la posición tanto competitiva de la compañía como de su potencial de generar mayores ingresos y mayores rentabilidades a largo plazo para los inversionistas, ¿no? En el siguiente bloque, las inversiones sostenibles ya implican prácticas que van un poco más allá, es decir, son más proactivas por el lado del inversionista responsable y también buscan contribuir a más soluciones y empezar a impactar a los grupos de interés, ¿no? Y aquí tenemos las prácticas de propiedad activa, que es el relacionamiento, que es mantener un diálogo activo entre el inversionista y la compañía para influenciarla a mejorar continuamente el desempeño en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Es casi como ser un guardián de estos temas. En inglés el término es el stewardship. También está dentro de las prácticas de propiedad activa la votación, que es participar en las asambleas de accionistas, sobre todo en las accionistas, pero también podría darse el caso en el caso de bonos en la asamblea de bonistas, ¿no? Y votar de una forma consistente con la postura de inversionista responsable para velar por el buen gobierno corporativo de las compañías. La tercera práctica dentro de las estrategias sostenibles es la del screening positivo o la selección positiva, también denominada selección best in class, que busca elegir a las empresas que son las mejores en términos de desempeño ESG dentro de su industria o de un grupo determinado, ¿no? Si nos seguimos moviendo hacia el lado del impacto, vamos a llegar a las inversiones temáticas, en donde ya la intención de generar un cambio, un resultado, una solución ambiental o social, es parte fundamental de la estrategia de negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos a disposición de nuestros clientes en la plataforma de Perú y a disposición de nuestros clientes en asesoría, un fondo temático de Candriam que se llama Impacto Oncológico. Este fondo ha abordado un problema social que es el del cáncer, ¿no? Y reconoce que para mejorar el diagnóstico, para mejorar el tratamiento de esta enfermedad que es muy penosa, se requiere inversión. Y en diferentes tipos de negocios que al final van a redituar una rentabilidad para esas inversiones, ¿no? Entonces, esa identificación de una oportunidad de negocio rentable que resuelve una problemática social o ambiental es fundamental, es un ejemplo de un fondo temático de sostenibilidad. Si nos seguimos moviendo hacia el lado del impacto, llegamos a la denominada inversión de impacto, que se define como la intención de generar un impacto social o ambiental positivo que puede ser medible, es decir, hay un compromiso acá explícito de medir ese impacto, pero además viene en simultáneo con un retorno financiero. Y este retorno financiero puede ser
competitivo, un retorno de mercado. En este caso estaríamos hablando de inversión de impacto no concesional, pero también hay algunos inversionistas que pueden estar dispuestos a recibir un rendimiento financiero menor o por debajo del de mercado. Y eso sería la inversión de impacto concesional, donde el inversionista hace esa concesión en el retorno financiero porque de alguna forma está priorizando este impacto que, como decimos, es positivo y es medible además, ¿no? Si pasamos a la siguiente, algo importante a mencionar respecto a estas estrategias es que no son excluyentes. Es decir, de hecho, lo más usual es complementar diferentes estrategias. Una de exclusiones, por ejemplo, es decir, no vamos a hacer inversiones en tabaco y en armamento, con una práctica de integración ESG para el resto de sectores en los que sí se está invirtiendo, y complementar además con prácticas de propiedad activa, o incluso este fondo temático, por ejemplo, de Candriam, tiene además un proceso de propiedad activa, de integración ESG y de exclusiones, ¿no? Es decir, se pueden ir sumando estas diferentes estrategias. Y lo que queríamos mostrarles acá es un poco cómo está esta con data global de 2020, cómo están un poco los activos manejados en estas diferentes estrategias, ¿no? Y como pueden ver, el total sobrepasa, de hecho, la suma de las diferentes estrategias, porque en muchos casos se tratan de estrategias que vienen combinadas. Y dos temas acá a resaltar. Por un lado, la integración ESG es la más popular, es la que tiene más activos bajo administración, y ha venido creciendo desde entre 2016 y 2020 a una tasa ha acumulado un crecimiento de 143%, ¿no? Y por otro lado, las inversiones temáticas, que son las que han crecido más. Ahí ven el crecimiento acumulado en esos 4 años de 600%, ¿no? Y si bien todavía representa una cantidad menor de activos, este crecimiento demuestra que hay un mayor deseo por parte de los inversionistas de buscar esas soluciones y ese impacto ambiental y social, ¿no? Si pasamos al siguiente. Ahora quisiéramos comentarles 3 mitos vinculados a ESG. El primero es que las inversiones responsables y sostenibles tienen menores rendimientos financieros. Si le das la siguiente, Cris. Esto es falso. La evidencia empírica, sobre todo que se ha evolucionado bastante en las últimas décadas, nos ha construido un cuerpo de estudios que demuestran que no es verdad que haya que un mejor desempeño ESG necesariamente esté asociado a una menor rentabilidad. Y si vamos a la siguiente lámina, pueden ver ahí una serie de estudios, pero quisiera comentar un par en particular, ¿no? En 2015 salió un estudio de profesores de la Escuela de Negocios de Harvard, en donde analizaban los temas materiales para las empresas, y acá el tema de la materialidad es fundamental. Lo que hacían era comparar el desempeño financiero de empresas que eran muy buenas gestionando los temas materiales, tanto ambientales y sociales. Y ahí estamos hablando de esos temas que son más relevantes para determinada industria. Pensemos, por ejemplo, en una minera y en un banco, ¿no? Los temas ambientales y sociales que son más importantes para la minera y para el banco van a ser distintos. ¿Por qué? Porque dependen de sus operaciones y de los grupos de interés con los que se interrelacionan. Para una minera, el impacto directo de sus operaciones en el ambiente, el manejo de recursos como el agua, la relación con las comunidades aledañas son fundamentales. Mientras que para el banco los temas ESG van a venir principalmente asociados a la protección de sus clientes, tanto a través de sus productos, ¿no? De la información y la transparencia, como a través de ciberseguridad, protección de data personal, la gestión del talento, que al final es fundamental en la industria financiera, ¿no? Y el impacto ambiental tal vez venga más por el lado de su portafolio de financiamiento o el portafolio de inversiones, no tanto del impacto directo que tiene sobre las oficinas sobre el ambiente, ¿no? Entonces, en este estudio lo que miraban era, las empresas que mejor gestionan esos temas materiales sí demuestran una mejora sustancial en términos de desempeño económico respecto a aquellas que no gestionan bien estos temas, ¿no? Y luego otros estudios que han ayudado mucho a construir un consenso en torno a que la inversión responsable y sostenible no está disociada de mejor desempeño financiero, han sido los metaanálisis. Uno muy popular es el de la Universidad de Hamburgo, que recogía más de 2.000 estudios y encontraba que más del 60% de los estudios mostraba una relación positiva, mientras que solo 10% mostraba una relación negativa,
¿no? Y este metaanálisis luego ha sido actualizado por la Escuela de Negocios de NYU y Rockefeller Asset Management este año. Toman estudios entre 2016 y 2020, que era después de que terminara, digamos, este metaanálisis de la Universidad de Hamburgo, y encuentran lo mismo, algo muy similar, ¿no? Más de 50% tienen, de estos estudios nuevos tienen también una relación positiva y menos de 10% una relación negativa. Si pasamos a la siguiente lámina, el siguiente mito es que solo los clientes institucionales, es decir, las AFPs, los seguros o los fondos soberanos, están interesados en inversiones responsables y sostenibles. Si avanzamos esto es falso. También vemos a los clientes individuales interesados en la inversión responsable y sostenible porque tienen otros intereses además de los financieros, ¿no? También están de alguna manera buscando ese impacto ambiental o social. Y si avanzamos una más, en el caso de los inversionistas individuales, en Estados Unidos, Morgan Stanley hace este análisis y encuentra que 85% de los inversionistas individuales están interesados en inversiones responsables y sostenibles. Y este número, que es de 2019, se incrementó con respecto a 2017, que era 75%, ¿no? Y si pensamos todavía en las diferencias generacionales, en los millennials, el interés es aún mayor, ¿no? Llega al 95%. Y es importante tomar en cuenta estos cambios que decíamos, sociales, demográficos, de generaciones también, porque van a ser los millennials los que reciban esta transferencia de riqueza de sus padres, ¿no? En las siguientes décadas. Entonces van a ser, las decisiones de inversión se van a tomar cada vez más asociados a estos valores y a esta forma de consumir y de invertir que tienen estas nuevas generaciones. En Europa también se vio algo muy similar, este dato de 2013 y 2017, que muestra cómo el tipo de clientes de inversión responsable y sostenible en 2013 asociado a clientes individuales, clientes retail, era el 3%, y en 4 años pasó a representar 30%. Entonces vemos cómo cada vez hay un mayor interés también de los clientes individuales de vincular sus inversiones con sus valores personales, y de buscar esa contribución a la sociedad y al planeta. Si pasamos al siguiente mito. El tercero es que las inversiones responsables y sostenibles son solo una moda o una estrategia de marketing para los inversionistas, ¿no? Y bueno, hay bastante ruido en torno a este concepto del greenwashing, que es una forma de decir que no se está de verdad haciendo una gestión a conciencia, sino que más bien se trata de una estrategia más de comunicación, o un poco de publicidad engañosa que trata de enverdecer el tema de las inversiones para quedar bien, pero que en realidad no se está haciendo nada nuevo, ¿no? Que no está cambiando nada, ¿no? Pero vemos que si bien puede haber algunos casos en los que se ve este tipo de práctica, la integración ESG, como veíamos en los datos anteriores, cada vez se vuelve más común. Es la nueva forma tradicional, se va a volver parte de la nueva forma tradicional de hacer negocios en inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesaria para mejorar este perfil de riesgo-retorno. Y vemos el crecimiento de las inversiones que buscan generar el impacto, como veíamos las inversiones temáticas, las inversiones de impacto, ¿no? Y sí, podemos ver, por ejemplo, que en 2020, cuando se está en pleno, en el segundo trimestre, donde se estaba viviendo lo peor de la crisis por la pandemia, los flujos a fondos de inversiones responsables y sostenibles seguían aumentando, ¿no? Y cada vez, el 2020 ha sido un año que ha sido un catalizador, un acelerador de estas prácticas de sostenibilidad, no solo en el interior de las empresas, sino también desde el lado de los inversionistas. Y por lo que vemos, no se trata de una moda, no es solo una moda que vaya a pasar, es algo que está cambiando, digamos, fundamentalmente. Y para evitar este greenwashing, o para demostrar el compromiso y las prácticas realizadas de manera robusta y a conciencia, lo que vemos es cada vez un mayor compromiso de los inversionistas con la transparencia. Entonces, en el segundo gráfico que ven ahí es el crecimiento del número de signatarios de los Principles for Responsible Investment, que es o Principios para la Inversión Responsable, que es una asociación de inversionistas respaldada por Naciones Unidas, que fue creada en 2006,
y que busca promover la incorporación de temas ESG en los procesos de inversión, ¿no? Pero además, los signatarios, los inversionistas, cuando nos adherimos a estos principios, no solo nos comprometemos a avanzar estas prácticas, sino sobre todo a reportar anualmente sobre nuestras políticas, nuestros procesos y los resultados que vamos encontrando. Entonces, todo esto, si bien es voluntario, también vemos que empieza a tener impactos a nivel regulatorio, ¿no? Y en Europa se creó una regulación específica para asegurar que los inversionistas, cuando están ofreciendo fondos vinculados a inversión responsable y sostenible, no estén de alguna manera enverdeciéndolos o haciendo greenwashing, ¿no? Y esto también es algo que vamos a ver cada vez más en la región. Sí, pasamos a ahora queremos comentarles un poco cómo hemos implementado estas diferentes estrategias en nuestros procesos. Así que, si nos movemos como comentó Valentino, iniciamos desde Credicorp Capital Asset Management este camino en 2018, cuando estábamos diseñando nuestra nueva estrategia de acciones latinoamericanas, ¿no? En ese momento el equipo de inversiones que lideraba Valentino identificó que la integración de temas ESG era fundamental para, por un lado, mitigar riesgos, pero por otro lado, poder identificar y aprovechar mejor las oportunidades. Los temas de gobierno corporativo en nuestra región siempre han sido importantes, ¿no? Entonces era necesario tener, además, recordarán la coyuntura, tener un proceso sólido para identificar estos aspectos, ¿no? Entonces, en 2019, con el éxito que ya se venía teniendo en el fondo, en la estrategia lanzada en 2018, se decide hacer de la inversión responsable y sostenible una prioridad estratégica para gestión de activos y crear un plan de trabajo para identificar qué recursos necesitábamos para extender estas prácticas a toda nuestra operación regional. Y en 2020 empecé ese trabajo. La primera medida fue crear una posición que se dedicara exclusivamente a temas ESG, que es mi posición. Y cuando me uno al equipo en este nuevo rol, lo primero que hacemos es diseñar, o mejor dicho, redactar nuestra política de inversión responsable, que es importante porque recoge nuestro enfoque general, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias de inversión responsable vamos a seguir? ¿En cuáles nos vamos a enfocar, al menos en esta primera etapa? Y cómo es que entendemos nosotros la inversión responsable, para qué la queremos utilizar y demás. Y esto es importante porque no siempre hay consenso o un entendimiento común de qué es y de qué no es inversión responsable. Muchas veces nos quedamos en que solamente es excluir, ¿no? O solo es seleccionar a las mejores empresas en términos de ESG. Entonces, ahí queda un poco la duda de cómo podemos hacer, si comparamos a las empresas de Latinoamérica contra las empresas europeas, ¿no? No podemos hacer inversión responsable en la TAM, porque no tenemos empresas que sean tan responsables con la sociedad o que lo hagan bien, ¿no? En realidad solamente podemos hacerlo en mercados desarrollados o en un portafolio global para que pueda estar bien diversificado. La verdad es que hemos visto, hay estrategias como la integración ESG que se pueden aplicar y que, es más, debemos aplicarlas porque nos ayuda a mejorar esa oferta de valor para nuestros clientes, ¿no? Todo esto se ha recogido en la política de inversión responsable. Tenemos una política de más exclusiones y una política de votación, y estos documentos están disponibles en nuestra página web para que las revisen nuestros clientes. En junio de 2020 nos unimos además a esta asociación que comentaba, los PRI, que denomina este compromiso, como mencionábamos, y a finales de año se lanzó el Fondo Temático Impacto Oncológico, que les comentaba, busca abordar el problema del cáncer, ¿no? Desde 2020 y en 2021 hemos venido y hemos seguido trabajando en este desarrollo de herramientas, metodologías y procesos para la integración de temas ESG en nuestras inversiones directas, es decir, donde nosotros elegimos los activos de manera directa, pero también a través de nuestro proceso de selección de fondos de terceros o de managers externos, ¿no? Y eso vamos a comentarlo más a detalle. El último punto que quería resaltar en este recorrido es la importancia de la capacitación a todo nuestro equipo en Asset Management y a todo el equipo en gestión patrimonial que está en contacto con los clientes. Tenemos ahí asociaciones o partnerships con Candriam, que es este gestor
con mucha experiencia en inversión responsable y sostenible, que tiene esta academia que te brinda un curso de fundamentos de inversión responsable y sostenible que ha sido completado por todo el equipo de gestión de activos, que son más de 150 profesionales, y por más de 160 profesionales en asesores en gestión patrimonial, ¿no? Este esfuerzo de capacitación es algo continuo, que de hecho estamos impulsando para mantener siempre, brindarle a todo nuestro equipo de inversiones y nuestros asesores las herramientas para poder implementar adecuadamente esas estrategias y poder llevarlas también a nuestros clientes. Si pasamos ahora les comento un poco de las estrategias que hemos priorizado para nuestras inversiones directas, ¿no? Y cómo se enmarcan en el proceso de inversión. Estas son las 4 que ven ahí: exclusiones, integración ESG, relacionamiento o engagement y la votación, ¿no? Digamos, cuando se crea un fondo de inversión, lo primero es definir cuáles son sus políticas o cuál es su objetivo, tanto por el lado del retorno esperado como en la toma de riesgo, y luego empezamos a definir el universo de inversión para ese clase de activos, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un portafolio de renta variable latinoamericana. En esta definición del universo entra la primera estrategia, que son las exclusiones. Y aquí tenemos nuestra política de exclusiones, en donde evitamos inversiones en armamento, en tabaco y en carbón. Y esto define un poco, acorta ese universo de inversión, ¿no? En el siguiente punto, el análisis de las compañías, la estrategia más relevante es la de integración ESG. Como comentábamos, es tomar toda la información de los riesgos y de las oportunidades de temas ambientales, sociales y gobierno corporativo y complementar con esa información nuestro análisis tradicional en términos de valorización, en términos de fundamentos y del análisis financiero, ¿no? Y acá utilizamos información pública de los reportes de sostenibilidad de las empresas, pero también proveedores externos, porque no siempre está disponible esta información, ¿no? Es un desafío. En la siguiente etapa de construcción del portafolio, también la integración ESG es relevante. Los administradores de portafolios toman esta información del lado del análisis de las compañías para informar sus decisiones de inversión, y es decir, cambian o modifican su nivel de convicción en un activo, en un bono, en una acción de una compañía, de acuerdo a cómo es que, a este análisis integral que envuelve también los temas ESG, ¿no? Y también se puede hacer análisis agregado de los riesgos de los portafolios, tomando en cuenta temas ESG. Por ejemplo, en nuestro fondo de renta variable latinoamericana tenemos un lineamiento que estipula que si tenemos una posición en una empresa que tiene contrataciones significativas con los gobiernos, por la exposición a problemas de corrupción que hemos visto en el pasado, estas empresas no pueden representar una posición de sobreponderación significativa del portafolio. Es decir, podemos tenerla de inversión, podemos tenerla sobreponderada respecto a su índice de referencia, pero no puede convertirse en una posición significativa del portafolio, ¿no? Y ahí hay unos límites de parámetros. Para buscar de alguna manera... Galentino, creo que has levantado la mano. Sí, pero termina y te complemento en una cosa. Listo. Para buscar de alguna forma tener controlado este riesgo a nivel, digamos, agregado, ¿no? A nivel ya la tenencia del activo, el monitoreo del portafolio, las estrategias que empiezan a tomar mayor relevancia son las de la propiedad activa, tanto el relacionamiento como la votación, y aquí buscamos tener esa cercanía con las compañías y de alguna forma influenciarlas a que mejoren su gestión de temas ESG, el reporte que se hace de ellos. Muchas veces estas conversaciones de relacionamiento inician con un pedido de información, porque no siempre está ahí la información disponible, ¿no? Y bueno, votación en el caso sobre todo de renta variable, las participaciones en las asambleas, ¿no? El engagement o el relacionamiento se puede dar tanto de forma directa, individual con la compañía, nosotros con la compañía solos, pero también como parte de iniciativas colaborativas. Con esta red que les comentaba de PRI, hay diferentes inversionistas ahí y ya hemos hecho
algunas iniciativas en Colombia, también estamos trabajando en Chile, y hay otras organizaciones como CDP, que es una organización sin fines de lucro que pide información sobre temas ambientales a las compañías, que también podemos apoyar como inversionistas, y el Tropical Forest Alliance, que es un grupo de trabajo para temas de deforestación, ¿no? Dale, Valentino. Sí, lo que quería comentarles es que muchas de estas cosas se vienen haciendo desde muchos años atrás dentro de nuestro proceso de inversión. O sea, desde la votación en junta de accionistas, ya sea en Ferricorp, en Perú, el tema de la evaluación de impacto del riesgo ambiental cuando tuvimos el problema NPM en Colombia con la hidroeléctrica Ituango, o el tema social que ocurre frecuentemente de paralizaciones en distintas minas por solicitudes de los trabajadores y los sindicatos. O sea, todos estos factores, las presas de relaves en minería, los derrames que pueden haber en petróleo que han ocurrido a lo largo de los años en distintas empresas, todo eso ha sido revisado, analizado y visto en el impacto financiero que podría tener estas inversiones, ya sea en nuestros fondos locales de Chile, Perú y Colombia, tanto de renta fija como renta variable. Ya se venía haciendo y siempre se ha estado viendo estos factores de manera aislada como parte de los riesgos en una tesis de inversión. Pero lo que hace hoy en día, para estar a la vanguardia en los procesos, hay que hacerlo explícito. O sea, a diferencia de antes que se mencionaba el riesgo de una presa de relaves o un conflicto social, hoy día se trae a la mesa. Primero se excluyen las empresas que no, digamos, los sectores que no vamos a participar de ninguna manera, pero en el tema de integración, así como Víctor Díaz o Santiago Arias o otros portfolio managers evalúan los estados financieros de una empresa, la generación de capital, de trabajo, las necesidades de financiamiento que tienen para adelante o el ROE que trae la inversión, al mismo tiempo que hace ese análisis, también es consciente de los riesgos y de las virtudes que tiene esta empresa en integración social, gobierno corporativo, tiene miembros independientes en el directorio o no, cuáles son, cómo ha manejado los últimos conflictos sociales que tuvo con el sindicato, qué hizo en el pasado con algunos accidentes que tuvieron en la mina, y todo eso al momento de tomar la decisión de inversión. Y el tema de engagement o involucramiento o posición activa, inversión activa, es algo que ya hemos venido haciendo recurrentemente cuando pasó todo el tema de Enel Américas en Chile o la decisión que hicieron en las empresas. Participamos activamente, tratamos de poner nuestro voto a la virtud de mejorar la rentabilidad para nuestros partícipes, y en general somos muy activos en enviar cartas y contactarnos con las empresas para buscar una mejora en sus procesos. Entonces, lo que ha ocurrido en el tiempo es que esto que estaba ya atrás y se hacía, y para mí desde el punto de vista como gerente de inversiones, me lleva a una reducción razonable en riesgos que estoy tomando en los portafolios, hoy día se hace explícita de esta manera, ¿no? Con nombres mucho más detallados, con procesos y proveedores mucho más claros. Antiguamente no existía MSCI, ESG Manager, como una herramienta que te ayudaba en Latinoamérica, y todavía estamos en un proceso de mayor información y despliegue desde parte de las empresas de este tipo de información que hoy día la requiere el inversionista, ¿no? Ha habido una evolución muy positiva en la Bolsa de Valores de Lima con los distintos reportes que se están solicitando a las empresas. Colombia también está viniendo con una solicitud bastante relevante a distintas empresas financieras. La Bolsa de Chile se ha puesto como compromiso este año comenzar a exigir parte de estos reportes. Entonces, el ecosistema latinoamericano está evolucionando, se está solicitando a las empresas mayor información. Esta mayor información a nosotros nos nutre y nos lleva a poder cumplir con estas etapas de una manera mucho más disciplinada. Y al final yo creo que es en esta etapa la 4 y la 5, yo creo que la 5 es de las más relevantes, porque agarrar una empresa, si lo quieren pensar, a una desvalorización descontada, pónganse una empresa barata tradeando múltiplos mineros muy bajos, y poder ayudarlas a caminar este recorrido de transformación, manejando mejor sus conflictos sociales, viendo mejores prácticas dentro del tema de manejo ambiental, cambiando el gobierno corporativo, incluyendo auditores independientes, directores independientes, puede llevar a una revalorización muy alta, que si tú solo le excluyes en el método tradicional antiguo que era de exclusiones, tú dejas esa oportunidad de lado. Nosotros queremos acompañar esas oportunidades porque creemos que así podemos generar mayor valor, tanto en nuestros portafolios de bonos
como nuestro portafolio de acciones. Y esa es la ruta que hoy día estamos, y obviamente va a tomar un par de años más en poder tener nuestros sistemas aptos y la información adecuada para poder ejercer nuestro rol de votación y engagement de una manera mucho más fuerte, pero ya lo estamos haciendo en distintas partes del portafolio, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir, que esto ya se hacía y se hace en el mundo en gran parte de los portafolios y las empresas de inversión, pero hoy día se vuelve mucho más explícito y se trae directamente a la mesa de decisiones. Gracias, Rosso. Buenísimo. Si pasamos una lámina, ya hemos hablado de nuestro proceso en inversiones directas. Ahora queríamos comentar un poco el proceso de selección de fondos de terceros, ¿no? ¿Cómo hacemos con estas inversiones indirectas a través de otros managers? Y bueno, acá también fue necesario revisar el proceso de selección para incluir consideraciones vinculadas a inversión responsable y sostenible, ¿no? Y la primera pregunta que nos hacíamos era si es que estábamos buscando explícitamente un fondo con objetivos de impacto o con alguna estrategia puntual de inversión responsable y sostenible. ¿Y por qué es importante partir por esta pregunta? Porque si es que estamos buscando una estrategia específica o un objetivo específico, entonces la profundidad de las preguntas va variando, ¿no? No podemos pedirle a un fondo tradicional o juzgar a un fondo tradicional por sus indicadores de impacto si es que ese fondo no tenía ningún objetivo explícito de impacto de antemano. Para todos los fondos, indistintamente de qué estrategia de inversión responsable persigan, incluso los fondos tradicionales, sí decidimos agregar un criterio que es parte del filtro inicial, que es si es que el manager es signatario de PRI. Y esto es, PRI es la organización de inversionistas comprometidos con la inversión responsable y sostenible. Como decíamos, además de este compromiso, demuestra también un compromiso con la transparencia, ¿no? Y con el reporte de sus prácticas, de sus procesos y de sus resultados. Y por eso nos parecía relevante ponerlo como iniciativa. Al día de hoy, todos los fondos que tenemos recomendados son de managers signatarios de PRI, ¿no? Luego también se hizo la inclusión de indicadores tanto cuantitativos, ahí trabajando con un proveedor externo de información y ESG a nivel de los fondos o de los managers, y de análisis cualitativo. Y en el análisis cualitativo, ya cuando vamos avanzando en estrategias responsables, sostenibles y más hacia el impacto o las temáticas, buscamos tener ese entendimiento de las políticas, los procesos, los recursos que tienen los managers para llevar a cabo esas estrategias de inversión responsable y sostenible que hayan seleccionado, ¿no? Y si estamos hablando ya de fondos que tienen un objetivo explícito de resolver o tener una solución ambiental o social, como las estrategias temáticas o de inversión de impacto, vamos más allá a hacer preguntas acerca de los objetivos que se han identificado, cómo se miden los resultados, qué indicadores están utilizando para hacer seguimiento de este impacto. Y todo eso se ha recogido en un cuestionario de debida diligencia de temas ESG que tiene preguntas específicas por estrategia, ¿no? Entonces, si es que el manager sigue una estrategia de exclusión, le hacemos una serie de preguntas vinculadas a la estrategia de exclusión. Si sigue una estrategia de integración, se hacen otro tipo de preguntas y así se va, digamos, personalizando de acuerdo a la estrategia que tenga el manager. Y todo esto nos informa en el proceso de selección, ¿no? Y si vamos una más, ya para ir cerrando, con este proceso nuevo, una de las primeras cosas que hemos hecho a nivel de nuestra oferta de fondos recomendados, de fondos de terceros, es mapear cómo están estos fondos recomendados y nuestras diferentes estrategias por clase de activo y región en la gama de estrategias de inversión responsable y sostenible. Y como pueden ver, en todas nuestras estrategias de clase de activo y por región, por lo menos tenemos inversiones responsables que tienen un proceso de exclusiones o de integración en los fondos que recomendamos. Algunas estrategias como, sobre todo es por lo general más usual hacer, digamos, avanzar más en las prácticas para la clase de renta variable, la clase activa de renta variable, y ahí podemos tener estrategias que van al bucket sostenible, ¿no? Como el screening positivo, las prácticas de propiedad activa. Y en el caso de la renta variable temática, también llegamos a estos fondos temáticos y fondos de inversión de impacto, ¿no? Que priorizan y que le dan, digamos, más relevancia a los objetivos ambientales o sociales. Y eso es, para dejar un poco de tiempo para preguntas, esa era la presentación que teníamos preparada para ustedes y comentarles
cómo estamos haciendo este proceso de inversión responsable y sostenible, y muchas gracias por su atención y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Ros, muchas gracias, Galantino. Creo que es súper interesante todo lo que ha mencionado porque, y si bien es un poco largo seguramente para los clientes, creo que es importante que comprendamos todas las bases que están puestas antes de poder lanzar algún producto, ¿no? Para nosotros como asset managers quizás hubiese sido mucho más fácil empezar a lanzar productos, ¿no? Sin tener las bases y tener, como tú misma dijiste, Rosemary, una buena cara de comunicación, pero no se trata de eso, se trata realmente de establecer una base sólida, capaz de establecer buenos procesos de inversión y también enraizarlo, digamos, dentro de las buenas prácticas de cada una de las personas de Credicorp Capital para que luego podamos llevar productos que sean realmente conscientes, responsables, sostenibles, etcétera, y llevarlos a ustedes como clientes hacia ese camino también. Entonces nos han llegado hoy algunas preguntas. La primera pregunta es para Rosemary. Rosemary, ¿cuáles son los principales retos en inversiones responsables? ¿No? Por ahí que es un poquito difícil pensar, y te diría que hace un par de años la gente pensaba que tenía que escoger entre rentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Como tú misma dijiste en uno de los mitos. Entonces, ¿cuáles tú percibes como los principales retos para empezar en este camino como inversionistas? Sí, buenísimo. De hecho, hay muchos retos, pero me concentraría en algunos, ¿no? Vinculado mucho a lo que mencionas de este mito y por qué nos pareció importante incluir los mitos en esta presentación, es porque es necesario tener como ese entendimiento común de qué es inversión responsable y qué no es inversión responsable, ¿no? Porque muchos malentendidos parten por ahí. No hay definiciones, a diferencia de, no sé, las prácticas de análisis financiero, donde sí hay definiciones de qué implica cada ratio, ¿no? En el caso de inversión responsable y sostenible no hay estas definiciones comunes. Las que les hemos compartido hoy día, por ejemplo, son las que trabaja PRI, pero algunas otras organizaciones denominan de alguna forma diferente sus fondos de inversión sostenible o responsable, ¿no? Entonces, ese entendimiento común que implica hacer inversión responsable y todo eso es un desafío cuando estamos hablando de esta generación en general, de esta toma de conciencia, ¿no? Por el lado de los inversionistas, por el lado de los clientes y por el lado de las empresas. ¿Por qué sería importante mirar la sostenibilidad? Esta generación de conciencia también es uno de los desafíos que venimos, y hay diferencias por países. Hay países en donde las compañías están mucho más avanzadas, tienen esta mayor sensibilización respecto a la gestión proactiva de temas ESG, ¿no? Y luego, otro desafío es en realidad la disponibilidad de la información. Y está muy vinculado a qué tan relevante las empresas identifican que son estos temas, ¿no? Porque muchas veces cuando no, uno está tentado siempre a reportar o a dar la información que uno considera relevante desde tu propia perspectiva, desde la perspectiva de la empresa, están más enfocados en la parte de la información financiera, pero no se hace tanto reporte de aquellos otros temas ambientales o sociales de gobierno corporativo porque consideran que no es relevante para el inversionista. Pero como hemos visto, cada vez esto está más incorporado a los análisis que tienen los inversionistas y por lo tanto es importante también contar con información que nos permita entender cómo es que las empresas gestionan estos temas, ¿no? Excelente, gracias Rosemary. Y ahora tengo una pregunta para Galantino. Básicamente, habíamos mencionado como asset managers, tenemos, digamos, una oferta de productos de terceros y también tenemos una oferta de productos propias, ¿no? Y ustedes seguramente acá los clientes las conocen, son básicamente las estrategias de Latinoamérica, tanto en renta fija como en renta variable, donde nos especializamos. Galantino, respecto a estas estrategias que nosotros gestionamos desde Credicorp Capital, ¿desde cuándo activaron esta política de exclusiones y si es que tuvieron que hacer algún tipo de cambio dentro de sus portafolios como para poder adaptarse? Siendo además una de las regiones más desafiantes en este sentido, ¿no? A diferencia de Europa o Estados Unidos, que están mucho más avanzados. Claro, no, buena pregunta. Nosotros activamos nuestra política de exclusiones y de inversión responsable, debe haber sido a fines de mayo del 2020. Y desde ahí lo que implementamos fue un periodo de adecuación. Dimos 180 días de adecuación a los portafolios que no cumplían con dicha política, ¿no? Al final de cuentas, elaboramos un listado de las empresas que estaban
excluidas o caían dentro de la exclusión de tabaco, armamento y carbón. Nosotros pusimos como parte de la política que empresas en donde el 50% de su generación eléctrica provenga de carbón iban a ser excluidas, pero empresas que tengan menos del 50 y un plan de descarbonización, no, porque es parte de lo que yo mencionaba del engagement, ¿no? Si una empresa está comprometida con descarbonizarse, esté en línea de mejora y eso va a traer mayor valor hacia el futuro. Lo que eso conllevó fue, sí tuvimos que hacer algunos ajustes en unos portafolios en Chile. En Chile es uno de los lugares donde hay mayores emisiones de renta fija de empresas relacionadas a generación eléctrica de carbón, pero que fueron implementados dentro de los primeros 3 meses y adecuados a la política. Hoy en día todos nuestros portafolios cumplen con nuestra política de exclusión y también con nuestra política de inversión responsable y sostenible, y eso lo llevamos a una evaluación constante, ¿no? Cada vez hacemos revisiones para ver que estemos en línea de eso. Pero más allá de la política de exclusión, que digamos es el primer check, yo hago más hincapié en la política de integración y básicamente de engagement, de involucramiento, porque es ahí donde realmente le ponemos mucho tiempo en las juntas de accionistas, cómo vamos a votar, por qué directores vamos a votar, a quiénes vamos a apoyar, a quiénes no. Hemos tenido casos en donde hemos ido en contra de la propuesta que tenía el management de la empresa, porque no nos parecía que era saludable, no creemos que debemos mantener a directores más de 10 años en un board, especialmente, y si no, porque ya se pierden la independencia al pasar del tiempo, ¿ya? Y cosas por ese estilo es donde hoy día abocamos gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Que creamos que van a traer mejoras al valor de la empresa o al valor de los bonos que estamos invirtiendo. Y eso es transversal, ¿no? En todos nuestros portafolios. Excelente, Valentino. Estamos un poquito cortos de tiempo, así que vamos con una pregunta más. Y es, a ver, hemos hecho un recorrido desde por dónde empezamos, cuáles han sido los principales hitos, qué estamos haciendo, la estrategia, los productos. Pero para el cliente, Rosemary, el cliente que saca y quiere implementarlo esto desde su portafolio, ¿tú qué podrías decirle por dónde puede empezar a invertir en ese tipo de inversiones, valga la redundancia, sostenibles? Y al mismo tiempo, ¿cómo evitar caer en el famoso greenwashing? Sí, de hecho, el primer punto, digamos, el punto de partida debe ser siempre identificar cuáles son esos objetivos o las motivaciones propias que tenemos, ¿no? Tanto en términos del impacto financiero, del desempeño financiero, como del impacto que puede ser social o ambiental. Por ejemplo, algunos clientes pueden desear alinear sus inversiones más hacia un enfoque de integración ESG que busca principalmente controlar daños, pero otros pueden desear tener un impacto tal vez más tangible a través de una inversión temática, ¿no? O de impacto. Entonces es importante identificar primero qué tipo de objetivos se tienen. Y nosotros como Credicorp Core Capital lo que buscábamos con este webinar era precisamente tener esta conversación a la mesa, ¿no? Comentar acerca de las diferentes estrategias que hay y que si los clientes están interesados en conocer a profundidad algunas de estas opciones y cómo pueden implementarlas, nuestros asesores están capacitados y han estado trabajando muy duro en esto para poder llevarles las mejores alternativas, ¿no? Y entonces los invitamos ahí si están interesados a llevar esta consulta y profundizar en esta exploración con los asesores que van a ser quienes mejor los orienten para, de acuerdo a sus riesgos, de acuerdo a un portafolio diversificado y que cumpla con los criterios, con las mejores prácticas para la selección, y ellos puedan incorporar estas inversiones que son además consistentes con sus valores personales o con su deseo de generar impacto y de contribuir a la sociedad y al planeta. Perfecto, Rosemary. Solamente para complementar ahí, justo en el último slide que te hiciste, mostraste como dónde estaban ubicados cada uno de los principales managers con los que trabajamos en la parte de fondos de terceros, sobre todo. Y creo que es importante resaltar que a pesar de que existen este tipo de preferencias particulares, como tú bien mencionas, que quizás estén más destinadas o más relacionadas con inversiones temáticas o inversiones de impacto, donde realmente vamos a ver algo muy concentrado en un tema de inversión específico, de igual manera, las inversiones más core dentro de los portafolios de inversión, a pesar de ser estrategias muy estructurales dentro del asset allocation, también en esos momentos cumplen con parámetros de exclusión y parámetros de inversión responsable y sostenible, ¿no? Entonces,
sin hacer ustedes un cambio, digamos, en el portafolio propiamente dicho. O sea, no es necesario transformar el portafolio para volverse responsable, sino que ya ha habido toda esta presión, digamos, institucional y retail hacia los grandes gestores y hacia el mundo corporativo, para que ellos también, digamos, interioricen esos cambios. Y hoy por hoy, nuestra planilla de la oferta, digamos, que ofrecemos cumple ya con estos parámetros de sostenibilidad. Entonces, adicionalmente a eso, tienen pues estos tipos de inversiones más temáticas, más sostenibles, que seguramente ya van a escuchar más de nosotros también en unos próximos webinars, donde vamos a comentarles un poco sobre los avances y de qué manera estamos innovando nosotros en nuestra oferta de productos. Lo último, nada más, disculpen que nos hemos pasado un par de minutos, hay una pregunta justo hablando de este tema de la presión de los institucionales y los retail, ¿no? Tú mencionaste que la composición, digamos, de preferencia por este tipo de portafolios había pasado pues de más de un 90% institucionales a un 70% institucionales y 30% retail, más o menos, ¿no? Sin embargo, eso quiere decir, número uno, obviamente que hay una preferencia por el lado retail, pero también en segundo lugar, que los institucionales presionaron mucho a que estas cosas se materializaran, ¿no? Entonces, desde Credicorp Capital, siendo nosotros también inversionistas institucionales, ¿de qué manera nosotros nos relacionamos con las compañías como para poder seguir avanzando aquí en Latinoamérica con este tema de sostenibilidad? ¿Qué tipo de relacionamiento se está dando entre Credicorp y las compañías con las que interactuamos? O sea, ¿te refieres a como nosotros principalmente en nuestro negocio de gestión de activos tenemos este relacionamiento directo con las compañías, ¿no? Por el lado del, digamos, la gestión que hacemos, y esto es en representación de los mejores intereses de nuestros clientes. Entonces, básicamente, un cliente individual, cuando elige un manager que tiene una estrategia de relacionamiento, de alguna forma está eligiendo cómo es que va a ser representados sus intereses frente a estas compañías, ¿no? Entonces, es parte de, digamos, del rol que estamos asumiendo nosotros como inversionistas responsables y que vemos muy alineado a nuestro deber fiduciario para con nuestros clientes, porque el objetivo es generar los mejores retornos, ¿no? Los retornos superiores, pero en un ambiente que también sea próspero, ¿no? No se trata de generar los mejores retornos para los clientes contaminando el planeta y contribuyendo, digamos, no sé, a conflictos sociales, sino todo lo contrario, es una visión mucho más integral. Entonces, un inversionista individual puede hacer relacionamiento a través de su gestor, ¿no? Y los inversionistas institucionales lo hacen a través de, directamente también, pero porque ellos como asset owners tienen como una masa más crítica, entonces se acercan directamente a las compañías, ¿no? Sí, ahí déjame quizás añadir un tema. Uno por sí solo, yendo hacia una empresa solicitando información, no logra mucho, ¿no? Porque eres un partícipe pequeño dentro de un pool de bonistas o inversionistas. Pero uno con otros asset managers, o sea, pongamos competidores que hoy en día son nuestras distintas estrategias, en este aspecto al final estamos buscando lo mismo, que es mejorar el ecosistema y mejorar la rentabilidad de los accionistas. Nos podemos juntar e ir a solicitudes que nos hacen mucho más potentes. Entonces, por ejemplo, en Colombia hemos participado como miembros del PRI con otros 9 miembros en una solicitud y una carta abierta que estamos solicitando más información a empresas financieras colombianas, que creemos que va a traer muchas mejoras, ¿no? En Chile estamos trabajando con otros asset managers para poder esbozar qué es lo que se necesita desde el lado del inversionista para los futuros reportes que van a venir en la Bolsa de Valores de Chile, y estamos ahí participando en alguno de esos foros. Y en Brasil, ¿no? Donde recuerden que también tenemos portafolios latinoamericanos y somos un inversionista de hace años allí en el mercado brasileño, tanto de equities como de renta fija, nosotros nos metimos a trabajar en el grupo de trabajo de Tropical Forest Alliance y hemos mandado cartas a distintos bancos, instituciones financieras brasileñas para conocer más cómo trabajan su cartera en los productos o empresas relacionadas a la tala de árboles y la deforestación del Amazonas, ¿no? Entonces, con estas iniciativas, agrupándonos con otros inversionistas, tenemos un peso más fuerte y es la manera como estamos haciendo el engagement hacia adelante, ¿no? Y constantemente estamos, ya sea en una votación, en una junta de directorios, ya sea con una carta en algo particular que nos preocupe, en las relaciones sociales, con algún sindicato, alguna empresa,
y en estos foros que estamos hoy día como miembros activos del PRI, trabajando en Latinoamérica, buscando mejorar reportes, mejorar procesos y mejorar en general el ecosistema que hay hoy en día para ser más conscientes en inversiones responsables, ¿no? Pero esa es la manera, creo que es de actuar de acá hacia adelante y es un best practice que se usa también en Europa y Estados Unidos, ¿no? Excelente, Valentino, Rosemary. Creo que ha sido bastante información de súper utilidad, como para entender desde lo más básicos qué significa estar comprometido con una inversión sostenible, responsable, ¿no? Y dimensionarlo también, porque no es solamente cambios ambientales o algunos problemas sociales que a veces los vemos, bueno, ahora los vemos un poco más cerca quizás, pero que muchas veces como que no nos afectan directamente, sino que van muchísimo más allá, ¿no? Entonces, en esa transversalidad que tiene toda esta urgencia de sostenibilidad a nivel ambiental, social y también de gobierno corporativo, creo que es muy válido que nosotros, siendo uno de los gestores de inversiones más importantes de la región, podamos comprometernos desde adentro para luego, digamos, poder ofrecerles hacia afuera una buena, digamos, planilla de productos y servicios que sean consistentes con sus objetivos de inversión, ¿no? Y que los objetivos a partir de ahora no sean únicamente financieros, sino sean financieros, pero también con una perspectiva de responsabilidad mucho más sólida, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Rosemary y Valentino, de verdad que nos han ayudado un montón. Muchas gracias a todos también por conectarse. Seguramente, como les comenté, van a escuchar más de nosotros con nuevos lanzamientos y nuevos refuerzos que tenemos en la oferta de productos. Así que bueno, eso es todo. Esperamos vernos en una próxima ocasión y por favor nos ayuden llenando la encuesta que les va a llegar al final. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.